Buenos días, doctores. La siguiente clase, que corresponde a las clases de neurología, van a ser en cuanto a funciones mentales. Las funciones mentales es una parte importante de la exploración neurológica. De hecho, en cuanto a la exploración neurológica, tenemos detallado por cierto orden para tratar de no omitir ninguna cosa importante. Y las funciones mentales son lo que tenemos a iniciar siempre que llega un paciente a la consulta. Para ir en cuanto a la exploración, continuamos con nervios craneales, sistema motor, reflejos. De la siguiente manera van a ustedes desarrollar una exploración neurológica detallada. En cuanto a la introducción, las funciones mentales se evalúan de la siguiente manera: la conciencia, orientación, atención, memoria, lenguaje, cálculo, razonamiento, juicio, praxia, gnosia, lexia y grafia. Estas son las funciones mentales que vamos a estar evaluando. Les voy a explicar cada una de ellas. Voy a hacer mayor énfasis en las que considero yo más importantes para ustedes, y como quiera cualquier cosa vamos a irlo revisando. En cuanto al nivel de conciencia, la conciencia se define como el conocimiento de sí mismo y su entorno. Tenemos que los pacientes, cuando son valorados en la consulta, tenemos que determinar como primera opción si el paciente se va a encontrar alerta, si tiene alguna alteración en cuanto a la conciencia. Tenemos las siguientes alteraciones. Vigilia es aquel paciente que al momento en que nosotros lo exploramos responde de manera adecuada y no se necesita ningún estímulo para despertar su atención. Somnolencia, aquel paciente que al momento en el que le damos un estímulo, sobre todo verbal, el paciente va a abrir los ojos, va a responder de manera adecuada, pero posterior al quitar el estímulo verbal, el paciente se va a ir quedando dormido. El estupor es aquel paciente que para poder emitir una respuesta, que por lo general es incomprensible, hay que poner un estímulo doloroso. Y el coma es el paciente en el cual, a pesar de estímulos, ya sea verbales o dolorosos, el paciente no vamos a emitir una respuesta adecuada. Vamos a tener que todo paciente, para que tenga alteración de la conciencia, siempre nos vamos a ubicar en la formación reticular que se encuentra en el tallo cerebral o en las conexiones que hay de esta formación reticular con la corteza cerebral. Toda lesión o todo mecanismo patológico que produzca alteración en uno de estos dos sitios va a producir alteración de la conciencia. Para revisar a un paciente con alteración de la conciencia, vamos a evaluar estos 5 puntos que son los más importantes para nosotros como neurólogos, y ustedes como médicos les permita valorar dónde se va a encontrar la lesión. Tenemos que evaluar la respiración del paciente, el tamaño y reactividad pupilar, motilidad ocular, sistema motor y reflejos de tallo. En cuanto a la respiración, tenemos diferentes tipos de respiración que se van a encontrar en aquellos pacientes y nos van a ayudar a ubicar dónde se va a encontrar la lesión. La respiración de Cheyne-Stokes. Estos pacientes se encuentran con una respiración que empieza a ser superficial y posteriormente se va presentando más profunda, como un uso muscular, y luego va descendiendo de manera paulatina hasta que hacen un episodio de apnea. Lo vamos a encontrar en lesiones difusas de los hemisferios cerebrales, como aquellos pacientes con lesión anoxoisquémica o aquellos pacientes que tuvieron un EBC isquémico pero que embolizaron y tienen lesión en diferentes partes de la corteza cerebral. Esto no es patognomónico de una lesión cerebral, también se puede encontrar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. La hiperventilación neuronógena central son aquellos tipos de respiraciones que son profundas y son continuas, sin tener ningún episodio de apnea. Esto lo vamos a encontrar en lesiones de los hemisferios cerebrales y en la protuberancia. La respiración apnéustica es una respiración profunda, tiene un episodio de meseta con la expiración más prolongada, y posteriormente vamos a tener un episodio de apnea. Esto lo vamos a encontrar en lesiones principalmente en la protuberancia. Respiración en accesos, aquellos pacientes que tienen alteraciones, sobre todo en la protuberancia, tienen un tipo de respiración profunda, en accesos más o menos de 3 a 4 respiraciones, seguido por un episodio de apnea. Y la respiración atáxica lo encontramos en pacientes con lesiones en la formación reticular, en la cual el paciente no tiene ningún patrón característico, respiraciones superficiales, luego después respiraciones profundas, apnea, etc. En cuanto a las lesiones pupilares, vamos a tener aquellos pacientes que tienen una alteración pupilar.
La lesión se va a encontrar desde el diencéfalo, o sea, a nivel del tálamo, y lo podemos encontrar básicamente hasta el puente. Solamente hay una excepción en aquellos pacientes que tienen lesión en cuanto a la cadena simpática en la prolongación cervical del trigémino. En este tipo de pacientes vamos a tener alteración pupilar. El primer ejemplo tenemos las pupilas talámicas, en el cual tenemos unas pupilas que son pequeñas y reactivas. Eso se encuentra principalmente en aquellos pacientes que tienen un infarto, un infarto cerebral por obstrucción de la punta de la basilar, pueden tener lesiones talámicas bilaterales. Posteriormente vamos a tener las pupilas mesencefálicas. Las pupilas mesencefálicas son tres tipos de pupilas. Aquellos con pupilas tectales, en las cuales se van a encontrar unas pupilas fijas, pero que van a reaccionar a la acomodación, le llamamos atetosis pupilar. Las pupilas en posición media y fija, sin respuesta tanto a la acomodación como a la luz. Y la clásica, la que la mayoría de las veces vemos, es una pupila dilatada y fija, y eso lo vamos a encontrar por una lesión en el tercer nervio craneal. Como su nombre lo indica, las pupilas pontinas son aquellas pupilas puntiformes. Entonces, todo paciente con una pupila pequeña y que responde muy levemente a la luz, vamos a encontrar una lesión en lo que viene siendo el puente. Y como les comentaba, la excepción en el síndrome de Horner, en el cual hay una lesiones medulares o cérvico-medulares, el paciente va a presentarse con la tríada clásica de ptosis, miosis y anhidriosis. Otro de los puntos que vamos a evaluar viene siendo la motilidad ocular. En cuanto a la motilidad ocular, vamos a valorar a aquellos pacientes si la mirada se encuentra conjugada o desconjugada. En cuanto a la lesión conjugada, tenemos en la imagen que a nivel cortical se va a encontrar el centro de la mirada horizontal. El hemisferio del lado derecho se encarga de mover los ojos de manera horizontal hacia el lado izquierdo. Entonces, cuando tenemos una lesión estructural como un infarto o un tumor que produce lesión en este sitio, los ojos se van a encontrar desviados de manera conjugada hacia el lado de la lesión. Mientras que cuando tenemos una lesión irritativa, como una crisis convulsiva que está abarcando este sitio, vamos a tener una desviación hacia el lado contralateral. Entonces, en resumen, lesión estructural en el centro de la mirada a nivel cortical va a desviar los ojos hacia el lado de la lesión. Un infarto cerebral, que es una lesión estructural, te va a desviar los ojos hacia el lado del infarto. ¿Por qué? Porque al haber lesión en este sitio, el lado contralateral va a producir un mayor efecto y desviar los ojos. Mientras que en la estimulación eléctrica, en una crisis convulsiva, se van a desviar hacia el lado contralateral porque este sitio está, por así decirlo, hiperfuncionando. Cuando se encuentran desvías hacia abajo, son lesiones características en el tallo cerebral, pero también podemos encontrar algunos otros datos como en el coma metabólico, por diabetes, por hipotiroidismo. Cuando se encuentran hacia abajo y adentro, son lesiones características en tálamo, y hacia arriba son prácticamente poco específicas, se encuentran en lesiones metabólicas, en los síncopes. Otra de la evaluación es el sistema motor. Todo paciente con alteración de la conciencia podemos evaluarlo y esto se evalúa de manera simétrica. En la primera imagen al paciente le podemos ayudar para que levante las manos, las soltamos al mismo tiempo. Aquellos pacientes con una lesión, por ejemplo un EB6 isquémico o cualquier lesión estructural, la extremidad parética va a caer con una mayor rapidez y ahí podemos decir que el paciente se encuentra con focalización. O le podemos producir un estímulo doloroso y vamos a ver que si el paciente tiene una lesión estructural y produce una debilidad, el paciente va a retirar o prácticamente no va a retirar la extremidad que se encuentra afectada. En la segunda imagen hacia abajo tenemos lo mismo, pero para las extremidades inferiores. Si el paciente coopera, podemos pedir que eleve las dos piernas o elevárselas. Si el paciente que tiene una debilidad, va a caer mucho más rápido. Y las otras la otra imagen, pues tenemos las posturas características de decorticación y de celebración. La decorticación se encuentra en lesiones a nivel de la cápsula interna o en hemisferios, en la cual el paciente está rígido, está con una postura extensora y con las manos flexionadas. Mientras que la postura de celebración, que se encuentra principalmente en lesiones del tallo cerebral, el paciente se encuentra también rígido, pero con las manos extendidas.
Esta es una escala para valorar a aquellos pacientes con alteración de la conciencia. Tenemos que es la escala Coma de Gladwell, todos la conocen. Punto importante, la escala Coma de Gladwell está diseñada para trauma craneoencefálico. Entonces, no lo tomen muy en cuenta para pacientes con alteración de la conciencia de otras causas, por ejemplo, por una hipoglucemia, por un estado posictal. Pues no vamos a intubar a un paciente por una escala de Coma de Gladwell menor a 8 en ese tipo de pacientes. ¿Ok? Además que también se encuentra limitada en aquellos pacientes que se encuentran intubados porque no podemos evaluarle en cuanto a lo verbal. En este tipo de pacientes es mejor utilizar la escala Ford, que es prácticamente lo que les estoy comentando, la respuesta ocular, respuesta motora, reflejos de tronco y la respiración. Entre menos puntaje tenga, que ahí les puse la escala, el paciente va a tener un peor pronóstico. Estos son algunos de los estudios que le vamos a realizar en aquellos pacientes con alteración de la conciencia, evaluar metabólicamente cómo está la glucosa, cómo está la creatinina, las enzimas hepáticas. Hay que tomar un estudio de imagen para ver si hay alguna lesión estructural, si hay algo que nos indique que pueda ser una infección. Si las características clínicas nos abordan a que pueda ser una infección, se puede realizar una punción lumbar. Y en aquellos pacientes en los cuales hay un antecedente de crisis convulsivas o que tengamos la sospecha de que puede ser una crisis convulsiva, se puede realizar un electroencefalograma. Estas son unas imágenes características de algunos tipos de lesiones que pueden producir alteración de la conciencia. En la primera imagen, en el A, tenemos un hematoma, ¿sí? Esa región hiperdensa que se encuentra en el lado izquierdo está comprimiendo lo que viene siendo el lóbulo temporal y a su vez está comprimiendo el tallo cerebral. En la segunda imagen tenemos un infarto cerebral extenso, ¿sí? Que ya está produciendo efecto de masa y compresión de la prolongación frontal del ventrículo lateral. En la tercera, en el inciso C, tenemos una hemorragia subaracnoidea, que también produce alteración de la conciencia, y en el número 4 tenemos una hemorragia que también se está extendiendo a ventrículos. En la segunda imagen tenemos unas imágenes en resonancia. En el inciso A tenemos una lesión característica por encefalopatía hipóxico-isquémica. Se encuentra con restricción toda la corteza prácticamente. En el inciso B tenemos un paciente con un PRES, tenemos un edema vasogénico principalmente posterior. En el inciso T tenemos la lesión característica de una encefalitis, que la mayoría de las veces viene siendo herpética, afectando el lóbulo temporal del lado derecho. Y en el inciso D tenemos una hemorragia a nivel de la pituitaria. Otro de los puntos que vamos a evaluar, entonces ya evaluamos el estado de conciencia. Acabamos de explicar cómo vamos a evaluar a algún paciente con estado de la conciencia para poder determinar dónde se va a encontrar la lesión. Otro de los puntos que vamos a evaluar en las funciones mentales en la consulta general va a ser la orientación. Esto es muy sencillo. Evaluamos 3 esferas: persona, espacio y tiempo. Persona, le preguntamos al paciente cuál es su nombre, cuál es su apellido. Orientación en espacio, podemos pedirle dónde se encuentra, cuándo llegó al hospital, en qué consultorio está. Y orientación en tiempo, podemos preguntarle su fecha de nacimiento, la fecha del día de hoy, fechas importantes. La atención es la habilidad del individuo para atender un estímulo específico sin ser distraído por otros estímulos externos. Esto se puede evaluar desde una manera muy sencilla, pedirle al paciente que deletree la palabra mundo al revés, hasta pruebas más complejas. Por ejemplo, en la consulta podemos estar leyendo un párrafo y pedirle al paciente que golpee la mesa cada vez que escuche la letra A, por ejemplo. Esto puede falsear un poquito porque como examinador podemos hacer mayor énfasis o enlentecer la lectura cuando vamos a ver que hay una letra A. Cualquier lesión que te produzca afección del lóbulo frontal te puede afectar la atención. La mejor manera de evaluar la atención viene siendo con la prueba de cancelación. Le mostramos un gráfico como el siguiente y le pedimos al paciente que tache todas las letras A. En cuanto a la memoria, este es otro punto importante que vamos a encontrar en la consulta general. Mucha de la consulta en neurología llegan pacientes que se les están olvidando las cosas. Entonces la memoria es la función cognitiva que nos va a permitir el almacenamiento y recuperación de la información. Vamos a evaluar 3 estadios temporales. La inmediata, que es la que te evalúa prácticamente los segundos después de haber puesto algún estímulo. Y se le pide al paciente básicamente que recuerde un número. Le podemos decir un número de celular y le pedimos que lo recuerde al cabo de unos 4 o 5 segundos. Lo normal es que recuerde al menos 7 números. ¿Cuándo no lo va a recordar? Aquellos pacientes que tienen lesiones en el área prefrontal.
Memoria reciente es de minutos a horas, ¿sí? Es la capacidad para recordar aspectos específicos en el plazo de minutos a horas. ¿Cuándo se va a encontrar alterado esto? Cuando tenemos lesiones en hipocampo o parahipocampo en el lóbulo temporal. Le pedimos al paciente que recuerde 3 palabras después de 3 a 5 minutos que se las dijimos. Y otra de las formas es recordar actividades del día. Ahí le pedimos al familiar que va acompañando al paciente que corrobore si las respuestas son correctas. Memoria remota o a largo plazo, le podemos pedir al paciente que nos recuerde los últimos 5 presidentes, que nos recuerde fechas importantes, cuándo se casó, en qué escuela estuvo. O sea, la intención es que sea memoria que ya al menos pasaron de días a meses. Y se va a encontrar afectado en lesiones que se encuentran a nivel del lóbulo temporomedial. El síndrome amnésico es básicamente aquel paciente que llega por alteración en la memoria reciente. Tenemos en aquellos pacientes que tienen lesiones bilaterales del hipocampo. Esto es muy frecuente en neuroinfecciones, sobre todo el herpes simple es uno de los principales virus que puede afectar a nivel temporal bilateral. Toda lesión que te produzca afección del circuito de Papez te va a afectar la memoria reciente. Esto viene siendo prácticamente el hipocampo. La información se va a ir por el fornix hasta llegar hacia los cuerpos mamilares y de aquí van a pasar hacia el tubérculo talámico anterior, va a pasar hacia el cíngulo y de aquí de regreso hacia el hipocampo. Cualquier enfermedad o cualquier lesión que te produzca alteraciones en este circuito te va a producir alteración de la memoria reciente. Esto es característico en aquellos pacientes con infarto cerebral anterior o en aquellos pacientes con el síndrome de Wernicke, que es una deficiencia de tamina y que te afecta a los cuerpos mamilares. Amnesia transitoria, una causa frecuente de la consulta, que llega el paciente porque no recuerda lo que pasó en un día por completo o en horas, ¿sí? Esto debe ser por lo general menor a un día y lo vamos a tener prácticamente en 3 tipos de enfermedades, lo que vienen siendo las crisis convulsivas parciales complejas, aquellos pacientes con un ataque isquémico transitorio o un infarto cerebral o trastornos psiquiátricos. Importante en los pacientes con una amnesia global transitoria, pedir un electroencefalograma para descartar crisis convulsivas, pedir una resonancia y estudios para descartar isquemia y ya posteriormente evaluar si el paciente puede estar en un trastorno depresivo. El lenguaje, estos son uno de los términos generales para evaluar el lenguaje, que son complejos de símbolos y normas para la comunicación. El habla es la articulación y fonación de estos sonidos para comunicarnos. La afasia es trastorno del lenguaje secundario a un daño cerebral, mientras que la disfasia es un trastorno del lenguaje, pero este es congénito o del desarrollo. Y la disartria es un trastorno básicamente de la articulación de los sonidos. En cuanto al proceso del lenguaje, esto pues viene siendo muy sencillo, están involucradas estas áreas del sistema nervioso. Aquí tenemos un ejemplo, el paciente va a escuchar un sonido, una persona emite un sonido, el paciente lo va a escuchar y de aquí por toda la vía auditiva que ya conocemos, el ganglio espiral de Corti, todo esto va a llegar hacia la corteza. ¿Hacia qué área? El área de Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal superior y parte del giro angular del parietal. De aquí por el fascículo arqueado va a pasar a lo que viene siendo la corteza, el área de Broca, y ya una vez que se comprendió y que se va a emitir el lenguaje, pase hacia la corteza motora para que de aquí se envíe la información hacia el tallo cerebral y la persona o el paciente pueda emitir los lenguajes. Hay algunas otras estructuras relacionadas como la corteza visual para el lenguaje, para la lectura, como puede ser el tálamo y los ganglios basales para las funciones motoras en cuanto al lenguaje. Exploración del lenguaje. Para nosotros saber si el paciente tiene alguna alteración o no, debemos de evaluar estos puntos. El habla espontánea, la denominación, la comprensión auditiva, repetición, lectura y escritura. Entonces, básicamente vamos a evaluar estos 6 puntos, pero estos 3 nos van a decir qué tipo de alteración en el lenguaje tiene, sobre todo qué tipo de afasia. Si el lenguaje es fluido o no es fluido. Cuando se encuentra fluido, vamos a tener que tiene un tipo de afasia sensitiva. Cuando el lenguaje no se encuentra fluido, es un tipo de afasia motora. Después de ver si el paciente está hablando de manera fluida o no, se evalúa si comprende o no. Los pacientes con una afasia sensitiva no van a comprender, van a estar hable y hable y hable, pero sin ningún sentido y no van a comprender lo que nosotros les decimos.
Mientras que si el paciente no tiene un lenguaje fluido, pero comprende, habitualmente son afasias motoras. Y ya por último, para distinguir si la lesión se va a encontrar cortical o subcortical, evaluar si el paciente repite. Se le denominan varias palabras. Si el paciente puede repetirlas, entonces es una lesión subcortical. Mientras que si el paciente no puede repetirlas, es en un área cortical, principalmente en el área de Broca o de Wernicke. El cálculo, pues viene siendo la capacidad para realizar operaciones aritméticas. Cualquier lesión que involucre el giro angular del lóbulo parietal te va a producir alteración en el cálculo. Y la forma de evaluarlo en la consulta son con operaciones aritméticas muy sencillas. Hay que evaluar la capacidad que tiene el paciente, el estudio que tiene. No se le va a pedir que le reste a 107 si el paciente es analfabeto. ¿Ok? Pensamiento abstracto es la capacidad para elaborar un raciocinio en una situación cotidiana. Esto se puede evaluar pidiéndole al paciente que te diga la similitud entre dos objetos. Por ejemplo, una naranja y un balón, ¿en qué se parecen? Pues te tiene que contestar que son redondos. Pedirle que evalúe la similitud entre una vaca y un perro, pues que son animales, que tienen 4 patas, etc. La alteración en esto, cuando no pueden tener un pensamiento abstracto, son desórdenes en el lóbulo frontal. El juicio es la capacidad de diferenciar lo correcto socialmente establecido. Se le dice al paciente una frase y evalúas su medio de razonamiento. ¿Qué harías si se le acercara un niño y te pidiera un cuchillo? Va a estar alterado en desórdenes órbitofrontales. La lexia y la grafia es la capacidad para leer y escribir y se van a encontrar afectados cuando está lesionado el giro angular en el hemisferio dominante a nivel del lóbulo parietal. Las praxias es la incapacidad, el déficit para realizar movimientos voluntarios cuando no hay ausencia de alguna lesión motora. Y se evalúa muy sencillo, se le pide al paciente que imite cómo tomarse un vaso de agua, que imite cómo cepillarse los dientes, que imite cómo ponerse un saco o una camisa. El paciente no tiene debilidad, pero no puede realizar esas órdenes, entonces el paciente tiene una praxia. Como les comentaba, imitar cómo se cruzan los brazos, cómo peinarse, cómo cepillarse los dientes. Mientras que las agnosias son de varios tipos, pero es básicamente la capacidad de reconocer diferentes estímulos atribuibles y darles un significado. Se puede evaluar al paciente poniéndole, por ejemplo, una llave en la mano, que la evalúe, que siente y que te diga qué es y para qué sirve. ¿Sí? Bueno, sería todo. Gracias.